Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. En el día de hoy vamos a aprender sobre la narración. El objetivo de la clase del día de hoy es conocer el concepto de narración, sus elementos y estructura, aplicándola en ejemplos. Narración. ¿Qué es la narración? La narración es un relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o un hecho o una historia ficticios. Esto nos da a entender que narración es narrar oralmente algo que se va a decir o algo que tenemos escrito, algo que se va a contar, ya sea algo real, como su nombre mismo lo indica, o algo ficticio, algo imaginario. Elementos de la narración. En los elementos de una narración encontramos a un narrador y a un narrador en primera persona. También encontramos personajes. Estos personajes pueden ser principales o secundarios. Y también en una narración interviene algo también muy importante que es la ambientación. Pues bien, vamos con el primer elemento. Narrador. Se encarga de contar la historia desde diversas perspectivas. Este narrador se clasifica en tres. El narrador en primera persona, que es el yo, un narrador testigo y un narrador omnisciente. Luego aparece los personajes. Estos personajes son los que realizan las acciones de una narración. Y es ahí cuando encontramos dos tipos de personajes. El personaje protagonista y el personaje antagonista. ¿Qué nos da a entender esto de personaje protagonista y de personaje antagonista? Pues bien, un personaje protagonista es el principal personaje y un personaje antagonista es el personaje secundario o es un villano de esa historia o de esa narración. Y también encontramos otro elemento muy importante que es la ambientación. ¿Por qué decimos que la ambientación es uno de los elementos también más importantes de una narración? Porque es ahí donde vamos a darnos cuenta dónde se está desarrollando esta historia. Y ahí encontramos el espacio, que es el lugar donde se esté narrando o donde se haya desarrollado la historia. El tiempo, ahí encontramos los días y los años para desarrollar una historia. Estas tres partes o estos tres elementos de una narración son muy importantes para llevar un orden en una historia que se haya
a contar. Luego aparece la estructura de la narración. ¿Cómo está estructurada una narración? Pues toda narración tiene tres partes: la situación inicial, el desarrollo y la situación final. Vamos a hablar de cada una de ellas. La situación inicial es el planteamiento o inicio de una narración. Es aquí donde se introducen a los personajes de esa historia. Luego aparece el desarrollo o nudo de una narración. Aquí se constituye el núcleo de la narración, es decir, que aquí se va a desarrollar esa historia. Y finalmente encontramos una situación final, que es el desenlace. Aquí, por último, se presenta las consecuencias de la acción que se dieron en el nudo y que comenzaron en el planteamiento o en el inicio. Hay que tomar muy en cuenta esta estructura para poder llevar un orden esa historia. Ejemplos, preguntas de una historia. Las preguntas comunes son: ¿qué personajes intervienen? ¿En qué lugar transcurre la acción? ¿En qué tiempo ocurren los hechos? Tres preguntas muy importantes que vamos a determinar dentro de una historia. A continuación tenemos una historia titulada John y la máquina del miedo. Muchas veces me despierto en mitad de la noche. Todo está muy oscuro y tengo tanto miedo que ni siquiera me acuerdo de mi nombre. Mi nombre es John y ahora sí me acuerdo porque no es de noche y no tengo miedo. Así que no voy a contar. Lo que tengo que contar cuanto antes, porque si empiezo a tener miedo, lo más seguro es que me ponga muy nervioso y ya no me acordaré de lo que quiero contar, ni me acordaré de nada. Mi nombre es John, acabo de cumplir 10 años y que yo recuerde, siempre he tenido miedo, mucho miedo. Por las noches, mi madre me mira y me dice: no hay que tener miedo, John. Después mi padre también me mira y dice: hay que ser valiente, John. Una cosa es decir algo y otra cosa muy distinta es poder hacerlo. Pues bien, esta fue la historia de John y la máquina del miedo. Ahora tenemos una actividad. Vamos a copiar un párrafo narrativo del texto anterior. Párrafo narrativo donde nos narra el desarrollo de la historia de John y la máquina del tiempo. Segunda actividad. Ordene temporalmente estas oraciones y escriba la historia completa. Aquí encontramos 5 literales A, B, C, D, E, en la cual están desordenadas y al ordenarlas las vamos a ir enumerando y vamos a ir armando una nueva historia, tomando en cuenta su estructura, que es la introducción, el desarrollo y el fin. Bien chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Un gusto haber participado con ustedes. Gracias. Para finalizar,
Ahora te toca a ti. Ordena lógicamente estas imágenes y escribe la historia que narran. Antes de empezar a narrar, indica qué viñetas corresponden a la introducción, al nudo y al desenlace. Gracias.